Tengo una frase para ti hoy. Now, I have a phrase for you today. En mi crisis de fe, Dios siempre tiene una respuesta. Debo recordar que si Jesús lo prometió, Jesús lo cumplirá. In my crisis of faith, God always has an answer. I must remember that if Jesus promised it, Jesus will fulfill it. Una de las cosas más difíciles que vivimos como cristianos es que hay temporadas en las que nuestra fe es puesta a prueba. Now, one of the hardest things that we experience as Christians is that there are seasons when our faith is tested. Por ejemplo, cuando mi hermano mayor falleció. For example, when my older brother passed Yo away, era un chico de 12 años. I was 12 years old. Y cuando él se enfermó un día jueves por la noche, yo pensé que en un par de días él estaría de regreso en casa. And when he got sick on a Thursday night, I thought that in a couple days that he would be back home. Pero el domingo siguiente mi hermano David falleció. But the following Sunday, my brother David passed away. Y eso fue una crisis de fe para mí. And that was a crisis of faith for me. Yo confiaba en Dios. I trusted in God. Yo creía que Dios puede sanar al enfermo. I believe that God can heal the sick. Yo creía que esa breve enfermedad no terminaría con él. I was sure that this brief illness wouldn't end his life. Pero aún y con todo eso mi hermano falleció. But even so, my brother passed away. Y eso provocó una crisis de fe en mí. And that triggered a crisis of faith in me. Otra crisis de fe para mí fue cuando mi hija tuvo el accidente en sus dedos hace ya casi 2 años. Another crisis of faith for me was when my daughter had an accident with her fingers almost 2 years ago. Cuando una mesa cayó sobre su mano y tuvimos que salir de urgencia, íbamos pidiendo a Dios que Él la sanara. When a table fell on her hand and we had to rush out to the hospital, we were praying to God to heal her. Y después de una noche difícil, de una cirugía complicada y de semanas de recuperación, And then after a difficult night, a complicated surgery and weeks of recovery, escuchar que los doctores decían que tendrían que cortarle 3 de sus dedos era muy difícil. hearing the doctors say that they would have to amputate 3 of her fingers was incredibly hard. Yo creía que Dios podía sanar. I believed that God could heal. De hecho, ese accidente ocurrió mientras yo estaba sirviendo a Dios aquí. In fact, that accident happened while I was serving God here. Y entonces eso me parecía imposible de aceptar. And so that seemed impossible for me to accept. Y los doctores dijeron que no había más que hacer. And yet the doctor said that there was nothing more that they could do. De hecho, una frase que usaron es que sus dedos ya no tenían vida. A phrase that they kept saying was that her fingers were lifeless. Y eso nos trajo una crisis de fe muy difícil. And that brought us a very difficult crisis of ¿Y faith. sabes qué? And you know what? Las crisis de fe son muy difíciles de enfrentar, sobre todo cuando estamos tan tristes, tan molestos o tan frustrados con Dios. Crises of faith are very difficult to face, especially when we are so sad and so angry and so frustrated with God. A veces creemos que se ha terminado todo. We feel as though it is all over. Y el enemigo usa eso para apagar nuestra fe completamente. And the enemy uses that to extinguish our faith completely. Y muchas veces, aunque lo aceptamos, nuestra fe parece que empieza a apagarse. And often, even if we acknowledge it, our faith seems to begin to fade away. Cuando el diagnóstico médico no es el que deseamos. When the medical diagnosis is not the one that we hoped for. Cuando los adolescentes son retados en su escuela o rechazados en su escuela por sus creencias en Dios. When teenagers are challenged or rejected at school because of their beliefs in God. Cuando los jóvenes son fuertemente atacados por las tentaciones del enemigo. When the young people are fiercely attacked by the enemy's temptations. O cuando nuestro matrimonio parece que ya no tiene esperanza. Or when our marriage seems to be beyond hope. Creo que muchos hemos pasado por crisis así. I believe that many of us here have gone through crises like these. Crisis en las que nuestra fe es puesta a prueba y parece ser que aceptamos amablemente la derrota. Crises in which our faith is put to the test and it seems as though we simply and meekly accept defeat. Aceptamos que nuestra fe se apague lentamente y dejamos de creer en lo que Dios prometió que haría en nuestra vida. We accept that our
our faith is slowly fading away and we stop believing in what God promised He would do in our lives. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 24. I want to invite you to open your books in Luke chapter 24. El versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Verse 1 says, on the day of the week, very early in the morning, the women took the spices that they had prepared and went to the tomb. Apenas un domingo antes, mucha gente le gritaba a Jesús, Just one Sunday earlier, crowds of people were shouting out to Jesus, ¡Hosana! Hosanna! Un jueves antes por la noche, Jesús estaba vivo aún y disfrutando con sus discípulos. On a Thursday night, Jesus was still alive, dining with his disciples. Y de pronto entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, Jesús es arrestado injustamente. Suddenly, sometime between Thursday night and the early hours of Friday morning, Jesus was unjustly arrested. Y los comentaristas bíblicos dicen que para las 9 de la mañana ya lo habían acusado. And biblical commentators say that by 9 a.m., he had already been accused, Ya lo habían golpeado beaten, y ya habían decidido crucificarlo. and sentenced to crucifixion. Y entonces, como aprendimos el viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús dijo sus últimas palabras. And as we learned on Friday, at approximately 3 o'clock, Jesus spoke his final words. Yo sé que es una historia que contamos cada año, pero me gustaría que tú imaginaras una escena parecida en tu vida o en tu familia. Now, I know this is a story that we tell every year, but I would like you to imagine a similar scene in your own life or within your family. No necesariamente donde alguien fallece, pero donde toda una situación cambia de una semana a otra. Not necessarily one where someone passes away, but one where an entire situation changes from one Sunday to the next. Eso es lo que están viviendo estas mujeres que aparecen en la Biblia. This is exactly what these women are living on the way to the tomb. Yo imagino que habían pasado un sábado terrible. I imagine that they must have endured a terrible Saturday, Sobre todo porque el sábado era el día de reposo y nadie podía hacer nada. especially since Saturday was the Sabbath, the day of rest, and no one was permitted to do anything. Entonces no pudieron cuidar el cuerpo de Jesús y atenderlo como se debía para alguien que había muerto. Consequently, they were unable to tend to Jesus' body or care for it with the dignity due to someone who had died. Todo el viernes por la noche y todo el sábado había sido un completo shock para quienes seguían a Jesús. The entire Friday night and the whole day of Saturday had been a shock for those who followed Jesus. Ese hombre que hizo milagros, The man who performed miracles, ese joven que predicaba el reino de los cielos, that young man who preached about the kingdom of heaven, ese maestro que enseñaba con autoridad, the teacher who taught with authority, ese Jesús que durante 3 años trajo esperanza al pueblo. that Jesus who for 3 years had brought hope to the people. Ahora estaba muerto. Now he was dead. Esto no parece ser un buen plan. This didn't seem like a good De plan. hecho, parecía ser una broma de mal gusto. This felt like a cruel joke. Esto probablemente trajo una gran crisis de fe a muchos de sus seguidores. This likely triggered a profound crisis of faith for many of his followers. Y es por eso que las mujeres van al sepulcro. And this is why the women were making their way to the tomb. Lo que ellas llevan en sus manos, esas especies aromáticas, representaban la aceptación de que Jesús había muerto. What these women carried in their hands, those aromatic spices, represented the acceptance of the fact that Jesus had died. Esas especies eran especiales para el cuerpo de una persona que ya no estaba viva. Those spices were specifically intended for the body of a person who was no longer alive. Era la manera de darle un final digno. This was their way of giving them a dignified end. Ellas, sin decirlo, al caminar al sepulcro con esas fragancias, estaban aceptando que perdieron la esperanza. These women, without uttering a word, as they walked towards the tomb bearing those fragrances, they were acknowledging that they had lost all hope. Y aunque yo sé que conoces la historia, déjame recordarte nuestra frase de hoy. And although I know that you are familiar with the ending of the story, allow me to remind you of our
phrase for today. En mi crisis de fe, Dios siempre tiene una respuesta. Debo reconocer que si Jesús lo prometió, Jesús lo cumplirá. In my crisis of faith, God always has an answer. I must remember that if Jesus promised it, Jesus will fulfill it. I must remember that. Sigamos leyendo la Biblia en Lucas capítulo 24. Let's continue reading in the book of Luke chapter 24 verse 2. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. They found the stone rolled away from the tomb. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. But when they entered it, they did not find the body of the Lord Jesus. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. And while they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: hey, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. He is not here. He has risen. Remember how he told you what he was still with you in Galilee." El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. The Son of Man must be delivered unto the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Las mujeres llegaron a la tumba de Jesús. The women arrived to Jesus' tomb. En su mente ellas venían a encontrarse con un cuerpo muerto, In their minds, they were coming to find a dead body. pero encontraron la piedra fuera de su lugar But suddenly they found the stone rolled away. y no encontraron a Jesús ahí. And they didn't find Jesus there. Lo que sí encontraron en la tumba fue una respuesta de Dios a su crisis de fe. What they did find in the tomb was an answer from God to their crisis of faith. Y déjame decirte otra frase que escribí. Let me share with you another phrase that I A wrote. veces la respuesta de Dios para mi vida se encuentra en lo más profundo de mi crisis de fe, precisamente allí donde ya no tengo más esperanza. Sometimes God's answer for my life is found in the very depths of my crisis of faith, precisely where I no longer have hope. Y personalmente me encanta la pregunta que le hacen esos hombres a las mujeres. And so I love the question that those men ask the women. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Why do you look for the living among the dead? A ver, vamos a ser sinceros. All right, let's be honest here. Esta es una pregunta bastante difícil de responder en un momento de shock. This is a pretty difficult question to answer in a moment of shock. Es decir, a ver, señores, venimos a la tumba de Jesús pues porque lo vimos morir. I mean, it's to say, it's like, I came to Jesus' tomb because I saw him die. Las mujeres estaban ahí porque esa era su realidad en el momento. The women were there because that was their reality at that moment. Y aunque esa es una pregunta muy compleja, la realidad es, ¿por qué están aquí? And while that's a very complex question, the reality is, why are they here? ¿Por qué buscan muerto a alguien que está vivo? Why are they looking for someone dead who is alive? Las palabras de esos hombres vestidos de blanco les dan esperanza a las mujeres. The words of those men dressed in white give them hope. Mira lo que dice el versículo 8 y 9. Look at what verses 8 and 9 say. Entonces ellas se acordaron. Then they remembered his words. Se acordaron. They remembered. Se acordaron. They remembered. Cuando no vieron a Jesús, se acordaron. When they didn't see Jesus in the tomb, they remembered. Cuando no vieron a Jesús muerto, se acordaron. When they didn't see Jesus' body lifeless, they remembered. Y mira lo que pasa. And look at what happens. Al regresar del sepulcro, les contaron todos estas cosas a los 11 y a todos los demás. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. ¿Puedes ver lo que yo veo? Can you see what I see?
Ellas recordaron las palabras de Jesús. They remembered Jesus' words. En su momento de crisis más profundo, ellas recordaron las promesas de Jesús. In their deepest moment of crisis, they remembered Jesus' En su promises. crisis de fe, Dios les dio esperanza. In their crisis of faith, God gave them hope. Y ellos recordaron algo más. And they remembered something else. Que todo lo que Jesús prometió, todo lo cumplió. That Jesus fulfilled everything that he promises. En mi crisis de fe, Dios siempre tiene una respuesta. In my crisis of faith, God always has an answer. Entonces debo recordar que si Jesús lo prometió, Jesús lo cumplirá. And so I must remember that if Jesus promised it, Jesus will fulfill it. Es posible que tal vez alguien aquí en este momento está pasando su peor crisis de fe. Now, it's possible that someone here today is going through their worst crisis of faith at this very moment. Y tal vez algunos de ustedes traen en sus manos especies aromáticas que aceptan que Jesús murió y no puede suceder nada más para salvar su crisis. Now, some of you already carry in your hands the aromatic spices, a sign that you have accepted that Jesus has died and can do nothing more to resolve your crisis. Aún y cuando decidieron venir hoy a la iglesia, algunos vinieron sin esperanza y con lo poco que les queda de fe. And even though you decided to come to church today, some of you arrived without hope, clinging to the little faith that you have left. Y tal vez, solo tal vez, And maybe, en medio de su crisis de fe, han decidido venir a buscar a un Jesús que está en un sepulcro. in the midst of your crisis of faith, you have chosen to come seeking a Jesus who lies in a tomb. Pero déjame darte una noticia. But let me share some news with you. El Señor Jesucristo está vivo. The Lord Jesus Christ is alive. Jesús cumple sus promesas. Jesus keeps his promises. Dios es fiel todo el tiempo. God is faithful all the time. Jesús venció la muerte. Jesus conquered death. Déjame cerrar las historias que te conté al inicio. Let me bring the stories that I shared with you from the beginning to a close. Después de que falleció mi hermano, conforme avanzó el tiempo, descubrí que Dios tenía un propósito mayor para su vida. After my brother had passed, as time went by, I discovered that God had a greater purpose for his life. Semanas después de que él murió, muchos jóvenes y adultos afirmaron su relación con Dios o fueron inspirados por la vida de David Bernal. Weeks after his death, many young people and adults affirmed their relationship with God or were inspired by the life of David Bernal. En mi caso, yo fui retado a aprender más música, fui retado a servir en la iglesia y fui retado a liderar grupos de estudio bíblico. In my own case, I was challenged to learn more music in order to serve in the church, to lead home Bible study groups, and to participate in mission trips. Y es por eso que hoy estoy aquí. And that is why I'm here today. A los 12 años Dios usó mi crisis de fe At the age of 12, God used my crisis. y me hizo saber que Él está vivo. And he reminded me that he is alive. Dios tenía un propósito para mi hermano David y ese propósito se cumplió aunque él falleció. God had a purpose for my brother David, and that purpose was fulfilled even after he passed away. Entonces eso me llevó a confiar más en Dios, And so this led me to a greater trust in God, a creer que Dios lo sanó en la eternidad to believe that God healed him in eternity, y a seguir predicando que Dios aún en la muerte tiene propósito. and to continue preaching that in God, death has a purpose. En el caso de mi hija Isa, In the case of my daughter Isa, Dios usó poderosamente la crisis de fe y nos llevó a mí y a mi esposa a tener algunas de las oraciones más sinceras que hemos hecho. God powerfully used our crisis of faith and led my wife and me to offer the most sincere prayers of our lives. Los doctores decían que sus deditos ya no tenían vida. The doctors said that her little fingers were lifeless. Así que le pedimos a Dios un milagro. And so we asked God for a miracle. Y muchos de ustedes fueron parte de esa oración. And many of you were part of that prayer. Le pedimos que diera vida en sus dedos donde los doctores decían que había muerte.
We asked him to bring life to her fingers right where the doctor said that only death remained. Fue una temporada larga y difícil para nosotros. It was a long and a difficult season for us. Fue una crisis de fe tremenda. It was a tremendous crisis of faith. Pero finalmente Dios nos dio un milagro. But finally, God granted us a miracle. Y el mismo doctor que la estaba operando reconoció, hey, encontré vida donde solo había muerte. The very doctor who operated on her and acknowledged, he found life where there had been none. Entonces decidieron hacerle una cirugía y se reconstruyeron sus dedos. And so consequently, they decided to perform reconstructive surgery rather than amputating her fingers. Y nosotros supimos que nuestro Dios tiene poder aún sobre la muerte. And we came to know that our God holds power even over death. Amada iglesia, Beloved church, hoy es un domingo especial. today is a special Sunday. En primer lugar, porque es un domingo en el que todo el mundo reconoce que Jesús resucitó. First, because it is the one Sunday of the year where the whole world acknowledges that Jesus rose from the dead. Pero es más especial But it's even more special porque es un domingo en el que Dios puede darte esperanza en caso de que la hayas perdido. because it is a Sunday when God can offer you hope should you have lost it. Solo necesitas acercarte a Él, You just need to come closer to Him. buscarlo con todo el corazón. Seek Him with all of your heart. Tal vez sea necesario que llegues a lo profundo de tu crisis. Perhaps you may need to reach the very depths of your crisis. Pero déjame decirte esto, But let me tell you this. ahí vas a encontrar la respuesta de Dios a tu necesidad. It is there that you will find God's answer to your need. Así que este es un buen tiempo para que recuerdes las promesas de Dios para tu vida And so this is a time to remember God's promises for your life. y que juntos celebremos que Jesús está vivo. And that we can celebrate together that Jesus is alive. Recuerda la frase de hoy. Remember today's En phrase. mi crisis de fe, Dios siempre tiene una respuesta. In my crisis of faith, God always has an answer. ¿Me ayudas a repetirlo en español, lo que sigue? Can you repeat it in Spanish? Debo recordar que si Jesús lo prometió, Jesús lo cumplirá. You want to do that in English, please? Yes, now in English. I must remember that if Jesus promised it, Jesus will fulfill it. Yo quiero invitarte a orar en este tiempo. I want to invite you to pray. No pases más tiempo buscando entre los muertos a aquel que está vivo. Stop searching among the dead the one who is alive. Déjame decir un par de cosas un poco duras. Let me share with you some harsh words. No pases más el tiempo enojado con Dios. Stop wasting time being angry with God. No sufras más en tristeza y en dolor. Stop suffering in sadness and pain. Acércate a aquel que fue capaz de vencer la muerte y que puede darte vida eterna y esperanza. Draw near to the one who was able to conquer death and give you eternal life and hope. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si decidiéramos vivir creyendo y confiando en las promesas de Dios? Can you imagine what our lives would be like if we decided to live believing and trusting God's promises? ¿Puedes imaginar cómo cambiaría tu ánimo y tu enfoque si el día de hoy creyeras verdaderamente en las promesas de Dios? Can you imagine how your mood and your perspective would change if you truly believed in God's promises today? Yo imagino una iglesia llena de confianza en Dios y en sus promesas. I envision a church filled with confidence in the promises of God. Una iglesia que vive la fe que predica. A church that lives out the faith it preaches. Una iglesia que celebra que Cristo vive y que lo comparte con los demás. A church that celebrates the fact that Christ is alive and shares it with others. Amada iglesia, Beloved church, ¿estás listo para emocionarte? Okay. are you ready to be excited? Jesús no está muerto. Jesus is not dead. Nuestro Señor venció la cruz. Our Lord has triumphed on the cross. Tenemos un Dios vivo, We have a living un God, Dios santo, a holy God, un Dios an todopoderoso, almighty un God, Dios que es fiel, a God who is un faithful, Dios que cumple sus a promesas, God who keeps his un promises, Dios eterno an eternal God que venció la muerte who beat death y que desea que estemos con Él eternamente. and who desires for us to be with him Amen. eternally. Amen? Quiero invitarte a ponerte de pie. I want to invite you to please stand. Y esta vez quiero cerrar el sermón con una alabanza a Dios.
And today I want to close this message singing a song. Vamos a cantarle al Señor que Él es santo por siempre. We're going to be singing the song that our Lord is holy forever. Así que quiero invitarte a celebrar que Cristo vive adorándole. So I want to invite you to celebrate that Christ is risen. Pero tal vez alguno de ustedes necesita oración. But maybe somebody here needs prayer today. Déjame decirte, si tú necesitas un encuentro con Jesús, te invito a venir al altar. Let me share with you that if you need some time to seek God, Ven come to the altar. ven y arrodíllate ante el Señor. Come fall on your knees and pray to Him. Y mientras adoramos a Dios, tú puedes ser sano. And while we worship, you can be saved and healed. Mientras adoramos a Dios, tú puedes ser transformado. And while we worship God, you can be transformed. Mientras adoramos a Dios, tu eternidad puede cambiar. And while we worship our Lord, your eternity can change. Así que los siguientes minutos, iglesia, vamos a adorar al Señor. So for the next couple minutes, we are going to be worshiping our God.